Bueno, no importa ya. Ahora, ¿qué quiere decir con esto? Y, por ejemplo, para darte un ejemplo, ¿no? Supongamos que estás con cuadrática y vos decís, bueno, tengo una raíz acá, tengo otra raíz acá, ya calculé que el vértice está acá. Si yo tomo un valor entre el vértice y esta raíz, un valor intermedio acá, más o menos me va a ayudar a precisar mejor la curva. Y también voy a poder poner el simétrico con respecto a este eje de simetría. Entonces, por ejemplo, yo tomaría un valor entre medio de estos, entre el del vértice y la raíz, y después tomaría algún otro valor cerquita de la raíz al otro lado, a la derecha. Entonces, eso te va a ayudar a precisar mejor la curva. Eso en cuadrática. Después, en homográfica, por ejemplo, supongamos que vos tenés una asíntota horizontal por acá y una asíntota vertical por acá, y sabes que la ordenada del origen está acá y tiene una raíz por acá, ¿no? Entonces, ¿qué haría yo? Le daría un valor intermedio entre el 0 y esta raíz, como para acá precisar un poquito mejor cómo dobla, o sea, un valor entre medio, como para que la curva sea un poco más precisa. Y después agregaría, por ejemplo, otro por acá, entonces para saber si voy a estar cerquita, más cerca del eje X o de la asíntota, pero eso es a gusto. En realidad te ayudan, esos puntos los elegís y te ayudan a precisar mejor la curva. Entonces, si de golpe yo tengo acá la raíz en 3 y poner un número muy cercano, está bien, nadie va a elegir decimales, pero ponele, si yo pongo 3,1 no me va a aportar mucho. O si pongo un valor muy lejano, un 10, no me va a aportar mucho. Ya sé que va a estar pegado a la asíntota. Entonces, eso a partir de los datos que vos ya tenés y más o menos, o por ejemplo, ¿qué haría? Elegiría un número de este lado de la asíntota vertical para ver por dónde estoy. Por supuesto que esta rama de la función tiene que ser simétrica a esta, con respecto a este punto, ¿se acuerdan? Tiene una simetría central con respecto a la intersección de las asíntotas. Entonces, por ejemplo, si yo elijo un valor cercano de la asíntota a la derecha, y no me va a servir mucho, pues se me va a disparar para abajo. Pero si lo elijo a la izquierda, sí, porque me va a dar, bueno, parte de esta rama que la van a necesitar. Entonces, por eso te digo, los puntos elegís vos, a ver cuál te conviene, dependiendo de la función que estés analizando. Sí, gracias. ¿Qué tengo de lo tuyo, Rosana? Tengo que está muy bien todo está muy bien, pero está mal el gráfico, justamente. A ver si te lo puedo mostrar, porque es más fácil que... Espera un segundo. Hola. Hola. Hola, profe, buenas tardes. Buenas tardes. Fíjate, este es el tuyo, ¿no? Sí. Bueno, todo esto que calculaste, sí, está todo bien. Conjunto de positividad, todo está bien. Y está bien desarrollado. A ver, no me deja ir a la otra foto. ¿Ahí sigue compartiendo? Sí. Ah, bueno. Ahí está. Y acá, bueno, calculaste el conjunto de negatividad, está todo bien calculado. Y cuando venís al gráfico, fíjate que esta rama están mal las dos ramas. Vos acá tenés una asíntota vertical en menos un... ¿En dónde era? Era el menos un medio, ¿era? El menos un medio.
En -1/2 tenés una asíntota vertical. Sí. Y en -3/2 tenés la asíntota horizontal. Fíjate Sí. que acá el gráfico la atraviesa. Sí. Eso no puede suceder. O sea, esta rama te va a quedar por debajo de la línea de -3/2. Si vos le asignás un valor, por ejemplo, -1, acá a la tabla, te vas a dar cuenta que te va a quedar por debajo de -3/2. Entonces, revisa, esto no puede suceder. Y lo otro es, por ejemplo, vos acá estás poniendo esta rama como si tuviera la asíntota en el eje Y, y la asíntota está en -1/2. O sea que tiene una ordenada al origen esta función y no la estás marcando. De hecho, a ver, acá la pusiste, creo. ¿Ves? Ordenada al origen, 2. ¿Eso qué significa? Que el punto 0, 2 pertenece a la gráfica. Entonces, vos acá, bueno, no me hace más zoom. En X0, tu gráfica está en 2, o sea, la curva tiene que pasar por ahí. Claro. Ahí me equivoqué. Tiene que pasar por ahí y la asíntota está en esta recta en -1/2, no en Y, en X igual 0. ¿Sí? O sea, el gráfico no está bien, pero todo lo demás que hiciste sí. Claro, de ese tenía dudas, por eso te quería preguntar. Bárbaro. Gracias. No. ¿Quién más? Se unió Valeria. Valeria, me pasa otra cosa. Tenías un error en las inecuaciones con el cálculo de positividad y negatividad y aparece como una incoherencia entre el resultado que vos ponés desde la inecuación y luego lo que está graficado. ¿Querés que, a ver, a mí me parece el chat? ¿Te diste cuenta o querés que te lo muestre? A ver. Justo el tuyo tiene un montón de hojas. A ver. Va, un montón de fotos, no sé si hojas. Este es el gráfico. Fíjate, en el tuyo, sí tomas bien la asíntota vertical en -1/2, pones la ordenada al origen en 2, bien, la raíz que está bien calculada en 2/3, y luego la asíntota horizontal en -3/2. O sea, esta rama del gráfico está muy bien, te faltaría la otra, que estaría acá, simétrica centralmente respecto de esta intersección. Te falta la otra rama. Y lo que te quería mostrar, no sé si está acá. Espera. Todo esto está bien calculado, que es la primera parte. Porque como están desordenadas. Acá. Fíjate en esta inecuación. Si bien está bien planteada, vos planteas que ambos sean mayor que 0, está bien. Acá cuando despejas, pasas el 2 restando, que está bien, y luego este -3, que está multiplicando, al pasarlo dividiendo, tendrías que invertir este sentido del signo. Y eso hace que la condición te quede distinta. En vez de quedarte el intervalo de 2/3 a más infinito, te tiene que quedar el intervalo de menos infinito hasta 2/3. Y eso te cambia mucho. Y de hecho vos acá estás poniendo, por ejemplo, intervalo de positividad de 2/3 a más infinito. Y si uno va al gráfico, fíjate que de 2/3 a más infinito, la curva no está por encima del eje X, o sea, no puede ser un intervalo de positividad. Eso es lo que yo digo cuando hablo de coherencia en todo lo que ustedes resuelven. Que pueden tener errores como ese del -3 y que se olvidó de dar vuelta al signo, sí, pero en algún momento les tiene que hacer ruido. O sea, si ustedes están contestando
que el intervalo de positividad es de 2/3 a más infinito, y después en el gráfico aparece en todo ese intervalo la imagen negativa, da la sensación que no están, digamos, unificando todo lo que están haciendo, ¿se entiende? O sea, lo gráfico tiene que ser coherente con lo algebraico, con lo que les dice, las ecuaciones o inecuaciones. Entonces, ¿qué es lo que pasaría acá? De golpe debería hacerles ruido, entonces vuelven a la inecuación y podrían encontrar el error ese numérico. ¿Se entiende? Esto lo digo en general para todos, o sea, siempre uno... bueno, ahí leí el chat. Siempre uno tiene que ir y venir entre lo que hace algebraicamente y luego el gráfico. Eso es un análisis real de una función, para todas las funciones, por ejemplo, en una cuadrática que tiene coeficiente principal negativo, si de golpe hice mal las cuentas y veo que me dan las ramas para arriba, digo, bueno, algo tiene que estar fallando en el medio. Y así todo, si no encuentran el error, siempre es mejor como una notita. Les digo para el caso de, no sé, de un examen, por ejemplo, tanto en un parcial como en un final, o sea, en cualquier momento de examen, supongamos que ustedes no encuentran el error de cuenta, pero ven la incoherencia entre lo que están diciendo por un lado con la inecuación y con el gráfico otra cosa. Entonces, pueden poner, sé que el intervalo de crecimiento debería ser, o lo que sea, no encuentro el error, ¿entienden? Es mejor a dejarlo así que no se sabe qué es lo que no... O sea, como que da la sensación que no buscan esa unión entre lo algebraico y gráfico, y es importante. Como Siempre que, perdón, profe, como que sabemos que hay un error, que lo podemos ver en el gráfico y no encontramos el error en lo algebraico, en el desarrollo de la función. A eso sí, es preferible lo siempre, aclaremos. claro, porque puede pasar, puede que el error sea tan chiquito que en un desarrollo algebraico capaz que no lo ven, porque en instancias de un examen o lo que sea, o sea, no se dan cuenta, y es un error de cuenta pequeño, si ustedes tienen el control de que después eso tiene que dar todo coherente. Y si no da, por lo menos ponerlo. No encuentro el error, no entiendo por qué el gráfico no me queda acorde a lo que me dieron las inecuaciones o las ecuaciones. Es como decir, por ejemplo, resuelvo una ecuación y llego a que la raíz está en 2 y de golpe en el gráfico hacen esto, la recta, ¿no? Esta f de x. Y resulta que la están poniendo en -2, por darles un ejemplo. O sea, me están diciendo, por un lado, que la raíz está en 2, y en el gráfico me están diciendo que la raíz está en -2. Entonces, siempre que calculen algo, desde una ecuación o una inecuación, luego chequeen que el gráfico queda todo coherente con eso que calcularon. Es importante. Bueno, no sé si se unió alguien. Sí, Fabiola y Yamila no recibía aún, pero no hay problema, me lo pueden mandar. No sé si se me traspapeló. No, yo no le le mandé envío. tampoco. No me lo mandaron. No, Yo no te porque lo mandé todavía. Ok, no hay no problema. bueno, Lo voy a anotar. Así. Alejandra Roble avisó que iba al médico, que por eso no iba a estar hoy en la clase. Ah, ella tampoco. Los que me entregaron, sí, está Adrián, que no lo veo acá. No está, ¿no?
Adrián. ¿O sí? Agustina Ortiz. Sí, soy yo, pero no lo terminé de pasar todavía. Bueno. Pero se lo puedo mandar más tarde, ¿no? Sí, sí. Entonces acá estoy teniendo, somos 8, son 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, sí, listo. Bueno, vamos a lo de hoy. Profe, yo se lo mandé, pero hace un rato. Yo recién ingresé, no sé si me habrá nombrado antes. ¿Hay quien habla? Que no te veo. No Claudia. veo los micrófonos. Claudia, sí, Claudia, el tuyo no tengo ninguna observación, la verdad está recontra bien desarrollado y no hay ninguna cosita para marcarte. Ah, bueno, gracias, profe. No, de nada. Bueno, vamos a continuar con lo del lunes. Nosotros el lunes vimos ecuaciones logarítmicas y exponenciales y las propiedades de los logaritmos para poder resolver justamente problemas en donde se encuentren este tipo de operaciones. Habíamos visto que hay un vínculo entre el formato exponencial y el logarítmico y trabajando con propiedades de potencia y con las propiedades del logaritmo, ya tenemos, digamos, todas las herramientas para poder resolver cualquier ecuación, tanto exponencial como logarítmica. Quería, yo se los voy a mandar por escrito, pero quería que viéramos al menos una sola de las propiedades. Vieron que eran un montón de propiedades, pero había 3 que eran las más importantes, y después las otras medio que eran como una consecuencia de alguna de esas propiedades de las más importantes. ¿Se acuerdan de eso? ¿No? ¿Sí? ¿No? Bueno, una de las propiedades que vimos fue esta, que dice que si nosotros tenemos logaritmo en base a de 2 cosas que se multiplican, es igual al logaritmo en base a de cada uno de esos factores y es la suma, digamos, de los logaritmos en la misma base de cada uno de los factores. Logaritmo de base a de Q. Bueno, todas estas propiedades se pueden deducir. Lo que no tenemos es tiempo físico para estar viendo todas. Entonces yo se las voy a mandar por escrito, pero bien desarrolladas, como esto que lo vamos a hacer ahora. No es muy largo, ¿eh? En cada una de las propiedades para que vean la deducción y que no piensen que esto es algo impuesto, así como un decreto. No. Todas esas propiedades se pueden deducir. Entonces vamos a ver esta. Si nosotros, por ejemplo, si nosotros llamamos, vamos a empezar de este lado de la igualdad. Llamamos al logaritmo en base a de P, no sé, lo llamamos T, por ejemplo. Esto significa que va a suceder ¿qué cosa por la definición del logaritmo? ¿Qué me dice la definición del logaritmo? Que el logaritmo en base a de P es igual a T, si solo si se cumple ¿qué? Que T a la A es P. Casi. Sí, casi. Que A a Que la A T a la T es P. Siempre el resultado del logaritmo es el exponente de la base que me genera este argumento. O sea, la base elevado a la T me debe dar P. Esa es la definición del logaritmo. Por otro lado, si tenemos logaritmo en base a de Q y lo llamamos K, sí o sí va a suceder por definición del logaritmo que A a la K es igual a Q. Entonces tenemos
estas dos cosas. Si nosotros multiplicamos miembro a miembro, podemos asegurar que A a la T por A la K es igual a P por Q. Si multiplico esto por esto, va a ser igual a multiplicar esto por esto, porque estoy diciendo que cada una de esas cosas son iguales. Entonces, acá por propiedad de potencia, ¿qué puedo asegurar? Que esto es igual a ¿qué? ¿A qué expresión? A T más K, ¿no es? T más K. ¿Qué es lo que tengo acá? Tengo el producto de potencias de igual base. Los exponentes se suman. Es una de las propiedades de potencia. Esto nos queda así. Ahora, perdón. Quería ponerlo un poquito más para acá para que me entre algo. Si nosotros aplicamos logaritmo en base a en ambos miembros de la igualdad, o sea, estoy aplicando la misma operación en ambos miembros de la igualdad, por lo tanto, sería la propiedad uniforme. La igualdad se va a mantener. No sé por qué puse T. Logaritmo en base a, aplico en ambos miembros de la igualdad. Esto, por propiedad del logaritmo, yo puedo bajar ese exponente. Entonces nos queda T más K multiplicado por el logaritmo en base a de A es igual a logaritmo, esto siempre el argumento es así, de P por Q. ¿Esto cuánto da? 1. 1, porque es el exponente que le tengo que poner a la base para que me dé el argumento. A sería A a la cuánto me da A a la 1. Esto da 1. O sea que acá nos queda T más K es igual al logaritmo en base a de P por Q. ¿Y quién era T? T era el logaritmo en base a de P. ¿Y quién era K? K era el logaritmo en base a de Q. Y nos quedó que el logaritmo de la suma, o sea, que la suma de logaritmos es igual al logaritmo en la misma base del producto de los argumentos. O sea, nos quedó esta propiedad. Perdón, no me entra porque tengo el teléfono, no lo puedo alejar ahí. O sea, usamos definición de logaritmo, propiedad uniforme, y pudimos deducir esta propiedad. Bueno, si hiciéramos lo mismo con la división, en vez de acá multiplicar miembro a miembro, si dividiéramos miembro a miembro, ¿qué va a pasar? Se van a restar los exponentes. Claro, por propiedad de potencia, si yo tengo división de potencias de igual base, los exponentes se restan. Y acá me va a quedar T menos K por logaritmo en base a de A es igual al logaritmo en base a, y en vez de ponerlo así, lo voy a poner P dividido Q así, pero es lo mismo. Esto nos vuelve a dar 1. T es este logaritmo, o sea, nos queda que el logaritmo en base a de P menos K, que es logaritmo base A de Q, es igual al logaritmo en base A de P sobre Q, que era la otra propiedad.
Bueno, esto no quería que quede en la nebulosa porque la verdad que siempre me gusta que cuando trabajamos una propiedad tratemos de analizar de dónde viene. Si no, es como aprender cosas impuestas sin saber muy bien de dónde viene el origen de todo eso. Bueno, la idea para hoy ahora es, si quieren, podemos volver a hacer alguna ecuación logarítmica o exponencial, no hay problema. Pero mi intención era analizar un poco las funciones logarítmicas y exponenciales. O sea, si tenemos una función de este tipo, en donde la ley me dice aplicar el logaritmo a la variable independiente, digamos. Esa es la ley. Cuando no tiene nada, acuérdense que es como tener logaritmo en base 10. Es como si fuera el cuadrado de la raíz cuadrado, que no se pone, y cuando tiene otro índice sí, por ejemplo, raíz cúbica lo tengo que poner, o raíz de cualquier otro tipo de índice hay que ponerlo, salvo en la raíz cuadrada que queda como implícito. Bueno, con el logaritmo pasa lo mismo. Si no tiene ningún número acá, significa que es de base 10. En la calculadora aparece la teclita así, sin ninguna base. Es esta. Logaritmo solo es que tiene base 10. Algunos modelos traen esta tecla que permite calcular logaritmo en cualquier base. Pueden completar ahí, ven, el numerito de base y luego el rectángulo mayor para completar el argumento. ¿Qué pasa si no tienen esa tecla? Si no tienen esa tecla, hay que usar una propiedad que se llama cambio de base. El lunes eso no lo llegamos a ver, ¿no? Se puso, ahí está, ahí hizo foco. El lunes el cambio de base no lo llegamos a ver, ¿no? No. Bueno. Entonces vamos a ver primero eso. Antes de funciones. Vamos a elegir algún ejemplo. A ver. Tendríamos que hacer, no, voy a agarrar del libro. Esperen un segundo. Acá está. Era la 300 y algo, creo, a ver. 330. Sí, acá estamos. Ecuaciones exponenciales y logarítmicas. Bueno, el lunes ya vimos varias. Vamos a, no sé si vimos esta es bastante simple, pero quiero que la veamos de diferentes formas y entendamos el cambio de base. Supongamos que tenemos esta igualdad, o sea, tenemos que encontrar qué número le tengo que poner ahí a la X para que verifique realmente esto, que no es fácil a la vista de darnos cuenta, porque no es fácil pensar al 7 como una potencia de 3. Porque si yo pienso 3 a la 1 es 3, 3 al cuadrado es 9.
sí sé que esta suma, este exponente tiene que estar entre 1 y 2. ¿Se entiende? ¿Eso? Sí, se O entiende. sea, si esto tiene que estar entre 1 y 2 y le tengo que quitar 2, esta X seguramente sea negativa. Porque yo necesito que este exponente sea más chico que 2, porque si 3 al cuadrado ya es 9. Entonces seguramente esa X va a ser negativa, pero no sé cuánto. Entonces, una manera es directamente usar un logaritmo que ustedes tengan disponible en la calculadora. Por ejemplo, el de base 10. Entonces dicen, bueno, aplico logaritmo de base 10 en ambos miembros de la igualdad. Si bien esto mentalmente no lo podemos calcular, de vuelta tendríamos que pensar qué exponente le ponemos al 10 para que nos dé 7. Si le ponemos 0, nos da 1. Y si le ponemos 1, nos da 10. O sea, sabemos que el resultado de esto va a estar entre 0 y 1, pero precisarlo es difícil. Entonces, de esto se ocupa la calculadora. En otra época había unos cuadernillos en donde venían 800.000 renglones, en donde iban precisando renglón a renglón la tabla del logaritmo en base 10. Ahora tenemos la calculadora. Si ustedes tienen, en todas las calculadoras científicas viene la tecla del logaritmo base 10. La que no viene siempre es esta, la de cualquier base, pero no importa, no hace falta. O sea, porque si en algún momento nos toca que tenemos que calcular un logaritmo en otra base, tenemos la propiedad esta que vamos a trabajar ahora del cambio de base. Ahora vamos a llegar. Nosotros aplicamos logaritmo en ambos miembros de la igualdad, que es propiedad uniforme. Si aplico la misma operación, la igualdad se mantiene. De este lado me queda un logaritmo de un argumento que tiene un exponente. Hay una propiedad que me dice, podés bajar ese exponente baja y nos queda el logaritmo en base 10 de la base, esta potencia que teníamos en el argumento. Acá yo puedo, esto que está multiplicando a todo este paquetito, digamos, lo puedo pasar dividiendo. Entonces nos queda x más 2 es igual al logaritmo en base 10 de 7 dividido logaritmo base 10 de 3. Y por último, esto es un número, si nosotros lo ponemos en la calculadora. Lo que pasa es que cuanto más tiempo posterguemos ese redondeo, el error por redondeo se achica. Este 2 que está sumando lo pasamos restando. Y acá sí, metemos todo en la calculadora y vemos logaritmo en base 10 de 7 dividido logaritmo base 10 de 3. Esto nos da aproximadamente 1,77. Le restamos 2 y nos queda aproximadamente menos 0,229. Ahora, tengo la misma ecuación. Y alguien dice, no voy a aplicar logaritmo en base 10, voy a aplicar logaritmo, por ejemplo, en base